para hablar de los personajes femeninos en la obra de José Saramago. Y habrá un tercer nivel, que son lecturas, y en este caso hemos hecho una lectura en relación con el Consulado General de Portugal, y hemos agradecido ya, pero agradecemos a Joao Queiroz, el cónsul, su amabilidad y su hospitalidad, y allí se acogerán esta tarde y mañana unas lecturas en un sentido amplio. Una es una lectura flamenca y hoy una lectura por parte de un actor y un recital también de canción portuguesa. Brevemente, no necesitan presentación. Pilar del Río, Mercedes de Pablos, Pilar del Río, ellas son dos grandísimas de la comunicación. En el caso de la historia y la vida de José está tan imbricada en las últimas décadas que hablar de ellas y hablar de José es casi hablar de lo mismo. Yo creo que puedo decir, aunque sea en un foro público y estas son cosas casi privadas, que Pilar le dio a José dos cosas inmateriales y como grandes dones. Por un lado, amor, y por otro lado, tiempo. Y ese tiempo y ese amor posibilitaron que José pudiera dedicarse a la creación y también a la vida cívica y política en los tiempos que ellos fueron marcando, y la verdad que la perfección que encontramos ahora en el desarrollo de los últimos 20 años de la vida de José sería impensable y sería imposible sin Pilar del Río. Hoy es la presidenta de la Fundación Saramago y no voy a decir de sus méritos ni de los de Mercedes tampoco, en trabajo en prensa, trabajo en radio, trabajo en televisión y militancia hoy también activamente en todos los foros en los que tienen posibilidades de actuar. Así que yo creo que va a ser un regalo que nos hable de los personajes femeninos en la obra de José Saramago. Muchas gracias. Te hemos intuido muy bien, oírte menos, pero nos parece que has dicho cosas inteligentes porque siempre lo haces. Como saben, el que nos ha presentado a Mercedes y a mí es el coordinador de estas jornadas, es la persona que ha estado en los últimos tiempos, mañanas, tardes y noches, que mandan los correos, preocupándose de que estas jornadas pudieran celebrarse, pudieran venir los invitados que vienen de fuera y pudieran estar presentes los alumnos de la Universidad de Sevilla que lo consideran interesante. Hoy es 25 de noviembre y efectivamente, como hemos visto en las fotografías que se han ido pasando y con esta que afortunadamente se ha quedado ahí, ya no nos distrae con el paso de otra, se cumplen los 30 años de la investidura de José Saramago como doctor honoris causa de esta universidad. Ya se habló de eso en la primera intervención, en la apertura, y también se habló de quien lo hizo posible, que es el profesor Pérez Royo, que nos sigue acompañando al que se le agradece, con la fuerza de la juventud y con la fuerza del interés por lo universal que es la universidad. 25 de noviembre, sí, aniversario de José Saramago, pero también desde el año 81 es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Y por qué decir esta fecha, Día contra la Violencia de las Mujeres? Por dos razones, porque vamos a hablar de mujeres, de personajes femeninos, que aunque no se emplee el término en ninguno de los libros de José Saramago, eran personajes
conscientes de su función y de su valor como mujeres, podremos decir que eran feministas, y porque José Saramago, aquí en Sevilla, lanzó una iniciativa que fue seguida inmediatamente en otros, y digo inmediatamente porque fue días después, en otros países del mundo. Y él dijo, existe la violencia de género, existe la violencia contra las mujeres, y no es un problema de las mujeres son las víctimas, es un problema de los hombres. Y no deben de salir las mujeres a la calle y reivindicar este asunto. Somos nosotros, los hombres, los que tenemos que solucionar este problema en todos los ámbitos de la vida, teórica y prácticamente. Tenemos que cambiar el modelo del patriarcado. Y José Saramago encabezó una manifestación aquí en Sevilla. Fue la primera manifestación de hombres contra la violencia. Tuvo muchísimo impacto porque fue transmitida en directo por varios telediarios, conectaron, y les puedo decir que al día siguiente, o unos días después, en Uruguay, en Chile, en varios países azotados por la violencia, hubo manifestaciones de hombres y, haciendo caso de la sugerencia poética de José Saramago, con mujeres, si querían, en las aceras, aplaudiendo a los hombres que se manifestaban, a los primeros hombres que se manifestaban contra la violencia de género y diciendo, esto es asunto del patriarcado, no es asunto mío. Entonces, hoy teníamos que empezar, sin duda, hablando de la violencia machista, decir que es muy triste cómo la cantidad de víctimas solamente de España y cómo ha bajado la edad en que las mujeres son maltratadas, es decir, no las mujeres, las adolescentes, las casi niñas, y qué porcentaje. Hay un 63% de mujeres menores de 24 años que aseguran haber sufrido malos tratos y control por parte de sus compañeros y de sus novios. Es decir, esto es terrible y teníamos que denunciarlo aquí y empezar de esta manera. También en un coloquio que se llama Mundo Blimunda, cito un pasaje que quizá por la brevedad con la que José Saramago lo cuenta pueda pasar desapercibido, pero esa propia brevedad con que José Saramago lo cuenta tiene un motivo político y se justifica. Blimunda intentaron violar, un fraile intentó violar a Blimunda. Cuando Blimunda iba buscando a Baltasar y 9 veces recorrió Portugal buscando al hombre que se había perdido en una pasarola. Y hay un fraile que la intenta violar y ella saca la mano del marido, el puñón del marido, y con ese puñón lo mata. O sea, no conversa. La intentó violar y lo mata. Limpia la sangre y sigue su camino. Y no hay ni un segundo para la compasión ni para preguntarse qué he hecho. Ni el personaje Blimunda ni Saramago da más explicaciones. La intentó violar y Blimunda lo mató. Punto. Los personajes femeninos, las mujeres, me gusta más las mujeres en las obras de José Saramago. Mercedes es una experta y es la que tiene la palabra. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por venir. Tienen ustedes la enorme alegría de poder compartir con quien conoce la obra de José Saramago, como se pueden imaginar, no solamente como presidenta de la Fundación, que es increíble el trabajo desde hace 12 años de divulgación, de difusión de la obra, de los personajes, de las palabras de José Saramago que se hace desde Lisboa, desde Tías en Lanzarote, desde Aciñaga, por todo el mundo, y también en el vehículo que es nuestra lengua en español, sino además como traductora. Y como decía José Saramago, los traductores convierten la literatura local en universal, porque nos la regalan aquellos que no hemos nacido en su lengua. Por lo tanto, el privilegio es acompañar a Pilar, que conoce muy bien la obra de Saramago y, por supuesto, a sus mujeres. No solamente no le tiembla la mano a Blimunda, no le tiembla la mano a la mujer del médico, en una de las escenas más brutales que ustedes, lectores de ensayos sobre la ceguera, imagino que habrán visto, y si no, también han podido verla
extraordinaria película de Mirelles, ¿no? Perdón. Estoy segura que no voy a leer lo que me he escrito. No, Te lo digo en absoluta confianza, que me da saber rodeada de algo más importante que los amigos de lectores de Saramago. Mercedes, me has dado paso, lo siento. Has hablado de la película, no estaba previsto. Entonces, sí les quiero contar, porque me parece interesante, que el propio Fernando Meirelles, para esa escena brutal que tú has definido así, no la pudo rodar sin poner unos cristales sucios por medio, porque decía, la violencia es tan grande que mi sensibilidad se rompe. Y entonces los actores tenían que hacer lo que tenían que hacer y él colocó unos cristales blanquecinos, sucios, y se va viendo la violación de los negros, de los ciegos, perdón, de los ciegos. Bueno, que lo veían todo negro. Lo veía en blanco. Lo veía en blanco, porque había un negro. Bueno, pues eso. Bueno, a ver, ahora me das paso tú a mí, ¿verdad? Después de lo de la oscuridad. Bueno, las mujeres de Saramago tienen una voz tan potente que a veces, estoy segura que ustedes comparten conmigo esa impresión, que al escritor parece que al escritor se le hubieran aparecido y que su mérito, el más grande, sea haberlas visto y no haberlas creado. Son mujeres que dejan la huella indeleble de lo que no hace falta anunciarse, ni vitorearse, ni aún menos subir en pedestales. Para Saramago, alguna de sus mujeres, y por eso, y tal vez, la mujer, es la parte sensata, sólida y generosa de ese ser humano al que hemos llamado genéricamente hombre. Si Adán se lo hubiera creado a partir de algún miembro de Eva, seguro que hubiera sido del corazón o del cerebro, y no de una costilla, que al fin tenemos muchas y se rompen con muchísima facilidad. En el universo saramaguiano hay mujeres humildes y mujeres poderosas, claras protagonistas de sus historias o al menos inductoras del desenlace, indispensables en la trama, y también mujeres como contrapunto a las soledades, debilidades, perplejidades de los protagonistas masculinos. De eso quería hablar también Pilar, de cómo son los hombres de Saramago a la vista de las mujeres de Saramago. Se las averiguó nuestro Nobel para que hasta en uno de los libros más misóginos y famosos del mundo lucieran brillantes y valientes dos. Hablo de la Biblia. La María Magdalena, María de Magdala, amiga, amante y maestra de Jesús, y Lilith en Caín, que es uno de los personajes favoritos de Pilar. La última novela, en vida del autor, un pequeño librito, Caín, que tiene la eficacia de una flecha envenenada. Lilith como el principio, el origen, Lilith como la gran olvidada, la borrada, la primera mujer con la que la historia, pura testosterona, mostró sus intenciones. Lilith, el auténtico ángel caído, porque cayó por su luz y no por sus tinieblas. Hay tres mujeres que se nos han hecho carne, por orden de aparición en la cronología de Saramago. Blimunda, la mujer que no se rinde. Pilar hizo durante muchos años en la radio autonómica un programa maravilloso que se llamaba Blimunda no se rinde, un espacio, además dirigido a la mayor parte de las mujeres, a la mayoría de las mujeres, en un horario de máxima audiencia, no un horario elitista, no un horario para gente de perfil presuntamente preparada, predispuesta, con María del Monte, con Irma Soriano, con Carlos Herrera, y se llamaba Blimunda no se rinde, y hablaba siempre de mujeres. La mujer que no se rinde y que es capaz de ver tras el caparazón de las personas o de los objetos, ¿se acuerdan de Blimunda? María Magdalena, que la llama Saramago, y Pilar lo dice también siempre, María de Magdala, que coge el rostro de Jesús en sus manos y lo salva, lo resucita de la mayor de las tristezas, saberse traicionado por el Padre, llorado y solo llorado por la Madre. María de Jesús, María de Magdala, la única salvación posible, la del abrazo y la de la piel. Y la mujer del médico, la mujer que nombra en la oscuridad tras la ceguera y a la que el autor no nombra, tal vez porque la nombramos los lectores, ¿verdad? Le ponemos nombre, podría llamarse Pilar. Eso decía José Saramago. José Saramago decía que Pilar era su pilar en minúscula,
También decía otra cosa, que Pilar del Río le había enseñado a ser mejor persona. Ellas son, ya que hablamos de las mujeres de Saramago, algunas de las que yo conozco y he leído o conocido, ¿no? Eso. Ellas son esenciales en la historia, las mujeres de Saramago. Blimunda, que sigue a Baltasar, al que conocen un auto de fe, ¿se acuerdan? Y al que no puede salvar, pero sí lo puede amar. Sin ella no hay ni memorial, ni memoria del convento de Mafra, ese descomunal monumento, fantasía de poderosos e hijo de manos humildes, de lágrimas humildes, de vidas y muertes muy humildes. Las mujeres de Saramago no son soberbias, son humildes, y lo humilde sostiene el mundo, ¿verdad, Pilar? María, sin la que Jesús podría parecer solo un alucinado, luchando con su sombra, vagando en sus pensamientos y conversaciones imposibles con ese hermano que se llamaba demonio. Jesús herido, que nació para morir y que gracias a esa María también nació para ser amado. Y la mujer del médico, que es los ojos del lector y del autor, que es los ojos del médico y de la mujer de las gafas oscuras, y es los ojos del niño, que es la Tiresias que oculta su cualidad para ser útil. Otra vez humildad, otra vez utilidad. La generosidad, la valentía, la falta de soberbia, esas son mujeres cualidad. Y hay otras que tú conoces bien, pero seguro que tienes algo que decir de Blimunda, de la mujer del médico o de María de Magdala. ¿Tenía José alguna favorita, Pilar? A José le pasaba con eso como para las madres. ¿Cuál es tu hijo preferido? Todas las madres tienen un hijo preferido, pero no O sea, lo que dicen. mentía. Claro, o sea, imagínate. Pero es verdad que es el mismo personaje. O sea, no, hay las primeras mujeres de la obra de José Saramago, son las mujeres levantadas del suelo. Incluso antes, en la primera obra de la época de madurez de José Saramago, cuando todavía no ha aparecido el estilo Saramago, hay una novela que es muy interesante, que un poco ha sido anulada por lo que vino detrás, pero que está por ahí, que se llama Manual de Pintura y Caligrafía. Y tiene dos personajes. Los dos personajes centrales se conocen solamente por las iniciales, H y M, hombre y mujer. Y esa mujer de Manual de Pintura y Caligrafía también va abriendo puertas y al hombre dubitativo, luego hablaremos de los hombres, le va de alguna manera no llevando de la mano, porque eso sería paternalismo y el paternalismo no corresponde a la forma de estar en el mundo de las mujeres, pero sí solidariamente, en un libro que se desarrolla en torno al 25 de abril, sí solidariamente M, el personaje M, va llevando al personaje H para que se encuentre consigo mismo, que es donde realmente donde se produce el mejor encuentro posible. Sara, de todos los nombres, ¿hay dos Saras? No, es claro, que hay dos está María hablando de Saras. Sara levantado del suelo. Que Historia del también cerco de dice César Lisboa. Antonio Molina, César, el levantado chao. No, Que bien lo dice. el levantado de Chão. Entonces, hay una serie de personajes femeninos que son múltiples y que no han alcanzado la categoría de individualización como sí tiene Blimunda, como sí tiene María Magdalena o como sí tiene, aunque no tenga nombre, la mujer del médico. Pero son esos otros personajes. Lidia del año de la muerte de Ricardo Reis. Fíjate, yo quería que tú hablaras de Lidia porque sobre las mujeres de Saramago se han hecho, por supuesto, la Fundación, como digo, está haciendo un trabajo de divulgación, difusión brutal en compañía de otros muchos. Habría que decir que no solamente sola, sino en compañía de muchos. Blimunda se ha llevado al teatro, a la ópera, se han hecho espectáculos, pero de muchas de las mujeres de Saramago, ¿no? Y es curioso porque en uno de los espectáculos de voces de mujeres de Saramago aparece Lidia, y de hecho es un personaje que corresponde a lo que acabamos de decir, Pilar, humildad, generosidad. Pero fíjate que Lidia, a mí me produce Lidia el malestar de cogerle mucha manía a Ricardo Reis. Porque frente a el amor, el cuidado, el cariño, elige a Marcenda,
que es una mona un poquito cateta, ¿verdad? En fin. Cateta no. Bueno, Nueva Rica, ¿me permite? Era una aristócrata de provincias. Cateta. Con perdón, del que tenga un título nobiliario aquí y tenga la generosidad de acompañarnos. Lidia, vamos a ver, Lidia es una camarera de hotel que se encuentra con un personaje que viene de Brasil y que es un señor doctor y que es muy triste. Y que lo encuentra solo. Es triste como... Hombre, perdona. Bueno, yo voy a meter aquí una morcilla. En el año en que José Saramago escribe todos los nombres, ¿es todos los nombres? O sea, Manuel Vázquez Montalbán escribe la novela de Buenos Aires. Y Manuel Vázquez Montalbán y Pilar del Río se conocían hace muchísimos años, hacía muchísimos años. Fue Pilar la que puso en contacto al escritor catalán, español, con José y se hicieron amigos también, ¿no? Entonces se encuentran en Barcelona y Pilar acababa de terminar una novela que verdaderamente era una novela maravillosa de Vázquez Montalbán, pero muy dura, ¿no? Y Pilar le dice: Manolo, ¿qué novela más triste te ha salido? Y le dice a Vázquez Montalbán: ¿tú has leído a tu marido, querida? Era en el momento en el que él iba a presentar un libro de Se puede hacer José. mejor crítica literaria. No, entonces Lidia era la camarera de hotel y el otro era el señor doctor. Triste. Y la camarera, no sé, perplejo. Más que triste, yo diría perplejo. No es el personaje más triste de la literatura portuguesa, te lo aseguro. No. Entonces, acaban teniendo una relación física, que no se puede decir sentimental, porque la diferencia de clase impedían, cortaban, coaccionaban los sentimientos. De ella no. Ella no los puede expresar porque tampoco los puede expresar. Su clase no puede expresar a la otra clase. Ella simplemente se entrega y como acto máximo fue ella la que propone las relaciones sin palabras, pero poniendo dos almohadas en la cama y el otro, como es listo y es poeta, lo entiende. Y entonces ahí ella se queda embarazada. Y una noche, cuando se lo cuenta, y le dice que no se preocupe, que ella asumiría al hijo. Esto tiene que ver con el poema del hijo de la madre de Fernando Pessoa, también. Entonces, cuando le dice que está embarazada, acaban de hacer el amor. Y el hombre, que Mercedes dice triste, yo no considero triste, sintió que había tenido un orgasmo maravilloso porque se había movido la casa. Era un terremoto. El famoso pero terremoto Lidia se lo calla. Lidia no le dice, no, vamos a ver, o sea, no era el orgasmo, era un terremoto. Pero es impresionante que metas esto porque de lo que queríamos hablar, estamos haciendo un recorrido por las que ustedes conocen más famosas, poderosas mujeres de Saramago. Pero también nos interesaba mucho ver cómo esas mujeres contaban a los hombres, y esto es brutal. O sea, cómo Lidia perdona, no le hace caer del engaño, no querido, no es que haya temblado el tálamo ante tu virilidad, sino es la tierra la que tiembla sola. Eso define muy bien a cómo ven hasta los más grandes, porque estamos hablando del heterónimo de Pessoa, ¿no? Saramago. Sí. Con una ternura casi... Y hay otro momento también, ya por seguir hablando de camas, que en el fondo nos interesan a todos, hombres y mujeres, y aunque sea en la universidad se puede hablar de camas. Hay otro momento en la historia, en el ensayo sobre la ceguera, donde aparece una cama. El médico siente una atracción sexual por una persona que no ve, que es, aunque la ha visto el día antes porque la trató y de ahí viene el problema. Y entonces se va a donde la chica de las gafas oscuras está. Pero la mujer del médico sí ve. Y ve cómo el marido se va y cómo se acuesta con ella. Y cuando ambos, o él tiene la percepción de que la mujer está asistiendo a aquello, la mujer va y le dice, no es necesario palabras. Y les pone la mano encima a los dos. Incluso tiene con ella una confidencia. Yo veo. Y se lo dice porque ella se ha sentido sola, porque él ha sentido el deseo, porque se puede expresar y porque las leyes que nos han marcado no son
son necesariamente las mejores ni las que nos hacen más dignos. Esa mano puesta sobre los hombros de los dos, del hombre y de la mujer, es una de las escenas más gloriosas, me parece, de esa novela y de la novela de José Saramago. Del momento de ensayo sobre la ceguera, le dice la mujer del médico a la chica, a las gafas oscuras, que nota que está la mujer y se avergüenza. Lo comprenderé mejor si no dices nada. Tal vez, no solamente porque se solventen las leyes, sino porque la mujer del médico tiene el privilegio de ver. Es algo más que el narrador, ve más allá del narrador. Es los ojos del lector, fundamentalmente, ¿no? Y si somos capaces de mirarnos, todos los corsés se rompen, porque nos estamos mirando desde fuera de nosotros mismos, ¿no? Lidia George tiene, y se la he oído decir en varias ocasiones, en su discurso público, y no sé si lo tienes en alguna de tus novelas, con tantas cosas que dice, no sé si pertenece también a alguna de tus novelas, que hay un poder fundamental y que ese poder lo tenemos las mujeres, y es el poder de observación. Entonces, porque hemos mirado siempre, hemos visto lo que pasaba, aunque no pudiéramos luego dirigir el Estado, ni mandar a la guerra, que nunca mandaríamos, pero en fin, ni mandar poner en los centros de las ciudades estatuas de guerreros. Pero, sin embargo, estábamos detrás y estábamos viendo. Y ese poder de observación es el que tiene la mujer del médico, es el que tiene María Magdalena en mitad de la convulsión de la creación de una nueva religión y de una nueva era, la era cristiana. Entonces, María Magdalena, ¿qué papel tiene? El de observar. Y Blimunda, por supuesto, y los otros personajes, el último personaje de la obra de José, obra inacabada. Alabarda, presentada en Sevilla, por cierto. Alabarda Espigarda. La mujer del médico ve tanto y ve tan bien que consigue inicialmente introducir al marido en una cierta idea de no pacifismo, sino de paz, de la posibilidad de relación, como esta mañana hemos hablado, decía César Antonio, todas las guerras son fratricidas porque al final todos somos seres que pertenecemos al mismo estadio, al mismo planeta. Y José Saramago dejó escrito ese libro no acabado, dejó escrito cómo sería el final del libro y cómo serían sus últimas palabras escritas. Y además él las califica en su blog de notas. Lo último que escribiré, lo último sería la Felicia, la protagonista de Alabardas, que diría un sonoro y rotundo vete a la mierda. Es decir, mierda sería la última palabra que José pensaba escribir en su vida, y vete a la mierda es que si después de tanto pensamiento y de ver el mundo y de observar no te das cuenta que no puedes estar ahí, que no puedes estar en ese sector, es que entonces te tienes que ir a la mierda porque no mereces estar en el sitio de los soñadores. Ese era el final de la última novela, de la novela póstuma de José Saramago, pero hay una previa, que es ese librito, que es ese dardo, esa bomba de relojería, que es Caín. Si te parece, un poquito antes de llegar a Caín, que yo sé que es un personaje para ti y que no es casual Lilith, y te parece fundamental que termine los grandes personajes femeninos conclusos ya de Saramago con Lilith, pero un poco porque tú las conoces bien, ¿no? Joana Cardi y María Guavaria, de la que hemos hablado esta mañana, de la que ha hablado César Antonio con la balsa de piedra, ¿no? Esos personajes que son hacendosos, fundamentalmente, ¿no? Frente a la perplejidad, ¿qué papel tienen esas dos mujeres en la balsa de piedra, Pilar? Porque además hay un equívoco, la balsa de piedra se publica al poco tiempo de conocerse José y Pilar y de iniciar su relación, que era ya pública, ¿no? Y por eso dice hacendosos. Y hemos identificado siempre a Pilar con alguno de los personajes de la balsa de piedra, y no es así. Hacendosos. El papel que tienen esas dos mujeres en la balsa de piedra es, de momento, dar a luz
pero dar a luz un mundo nuevo, no en el sentido banal comunista, porque ni siquiera marxista, el mundo nuevo que va a salir. No, realmente un mundo nuevo porque la península se ha separado, navega, y porque ha girado sobre sí misma, y porque de pronto el sol viene por donde ya no venía, y la noche entra por otro sitio, y la luna y la estrella, y eso sí es un mundo nuevo que merece que otras personas también lo habiten, y de pronto todas las mujeres de la península ibérica se quedan embarazadas y son mujeres libres. ¿Qué papel tienen esas dos mujeres? Deciden ellas que dos hombres sean sus amantes y se convierten en parejas, los dos portugueses más la española y la gallega y la portuguesa. Pero luego hay un tercer hombre, que es el Pedro Orce, que Antonio nos tenía que haber hablado de él, pero no sabemos por qué razón ha anulado su conferencia sobre Pedro Orce y sobre Galera, y Pedro Orce está solo, y las mujeres lo ven que están solos. Entonces ellas deciden que si pueden compartir el cuerpo, ¿por qué no lo van a compartir? Y entonces deciden estar con él y sin ponerse de acuerdo una, y al día siguiente la otra, y luego lo comentan, lo invitan y celebran la unión de los cuerpos, como celebran la unión de las almas y como celebran la vida, y como van recorriendo la península ibérica y se van acercando a otras realidades y a otro continente. Fíjate, acabas de decir algo fundamental. Ellas deciden, las mujeres de la península deciden quedarse embarazadas. Lidia carga con la memoria de verdad de Pessoa, que no es su heterónimo, que es el hijo que tiene en las entrañas. Marta, la hija del ceramista de la caverna, también acompaña al padre en busca de un mundo real, mientras en su vientre otra realidad se va gestando. Y quizá podríamos decir, Saramago identifica uno de los papeles fundamentales de la mujer como el del alumbramiento, tal como yo lo interpreto, y tú lo habrás visto en 200 tesis y en todo lo que se ha escrito sobre las mujeres de Saramago. Es algo tan crucial como la voluntad de la maternidad. La gran decisión emancipadora de las mujeres es decidir si se es madre y cuándo se es madre y de quién se es madre. De hecho, el patriarcado se basa en quitarle a las mujeres la autoría del alumbramiento y ponerle el nombre de el macho. Con perdón. Es que no me queda varón bien. Ya. Yo no tengo claro. Macho varón no suena bien. Sí, no. Yo creo que pero es así, es la creación. Es la creación. Pero es la decisión. Es la decisión, por supuesto que sí. Y la capacidad creadora. Entonces, alumbra, pero también alumbra seres, pero alumbra situaciones de sombra. Alumbramiento, sí, te lo concedo. La maternidad y la paternidad tienen poco espacio en la obra de José Saramago, pero los alumbramientos... Es verdad que luego cuando... O sea, en ninguna novela aparece ya la mujer parida, o sea, y por supuesto la criatura, eso no aparece, porque además no sabría qué hacer José con ello. Pero bueno, en La flor más grande del mundo le salió un cuento muy mono. Pero es un cuento de 2 páginas. No, el hecho de alumbrar, el hecho de poner vida, el hecho de abrir caminos, de crear. Entonces, eso sí. Pero la decisión. Y la decisión, por supuesto, absolutamente de acuerdo. Y vamos a una mujer, Pilar, que es mujer. Lo hemos discutido ya y yo antes, ¿no? Es un personaje femenino, sin duda, pero nosotros queríamos hablar de mujeres. Vamos a hablar de la muerte. La muerte en intermitencias de la muerte. No es casual que no sea un ángel andrógino, no es casual que no sea alguien... y sin embargo consigue, José, que la muerte sea un poco transgénero, también tengo que decírtelo, ¿eh? Como era capaz de adelantarse en tanto, pero es cierto que es la parte amatoria femenina, porque tiene como contrapunto al chelista, que también es muy alegre, Pilar. El chelista también es... Pero ahí no se pone que sea portugués. O sea, ahí se habla de un músico. Y hay una especie de trilogía
en la obra de José Saramago, que arrancaría con Ensayo sobre la ceguera, continuaría Ensayo sobre la lucidez y terminaría con Intermitencias de la muerte. Es decir, pasan cosas como... ¿Qué pasaría así, no? Pasan cosas, se quedan ciegos en un país sin nombre, aunque José Saramago a la hora de describir estaba describiendo Lisboa, y concretamente el libro arranca en el Largo do Rato, pero bueno, eso no se nombra, eso lo sabemos. Entonces, en el país donde de pronto se quedan ciegos, en ese país, años después, un día no contentos con la gobernación, el 90 y tantos % de la población, sin ponerse de acuerdo y sin que haya habido ninguna campaña, van y votan en blanco. Tengo que decir que cuando se presentó el libro había un expresidente y un futuro presidente. Al futuro le daba igual que el actual presidente, y le da lo mismo, pero al ex le sentaba muy mal. Mario Soares estaba indignado, decía: Saramago no puede decir a la gente que vote en blanco. Y Saramago decía, primero, es una novela, y segundo, ¿qué quieren? Que no vayan a votar, es lo que está ocurriendo, que ya hay 50 y tantos % de personas que no van a votar, y eso sí que es malo. E intermitencias, en fin, que sería Intermitencia de la muerte es la tercera, y es el mismo país donde a partir de un día no muere nadie. Al día siguiente no murió nadie. Pero hay un tipo que luego pasan una serie de cosas, y hay un hombre que se obstina frente a la idea de la muerte, es el tal músico, y entonces la muerte decide venir. Y la muerte se viste con un trajecito y un bolso de bandolera y se va a oír... Le deja su trabajo a la guadaña. Hay una conversación entre la muerte y la guadaña que yo creo que es uno de los pasajes más bellos y más hondos de la obra saramaguiana, la verdad. Y entonces la muerte va al teatro y escucha la música, y escucha tocar al violonchelista. Y entonces es la música o es el hombre, pero se produce a un momento extraño. Entonces la muerte decide acompañar al músico, y una vez más la muerte, que nunca, que no hacía el amor y tampoco dormía, porque está matando permanentemente, tiene mucho trabajo de matar, pues entonces se acuesta con el músico, ama, y la muerte deja de matar. Entonces salva la vida el músico por el amor, pero el amor aquí en este caso viene dado por la belleza y por la intensidad de la música. De la música, de la emoción. Hay, porque en todos los nombres, por ejemplo, aparece una mujer que es la que don José, el rastro, que es una entidad, también podría ser, quiero decir que estamos absolutamente completos, la mujer soñada, ¿no? La mujer romantizada, en fin, y está ahí, ¿no? Como enigma, como que lo pueden sentir los hombres y las mujeres, el misterio para saber qué hay detrás, que además en el caso de Saramago y en el caso de estos nombres tiene más que ver que con hombres y mujeres, como yo lo veo, Pilar, con la historia, con los ángulos ciegos de la historia. Y la memoria. La historia y la memoria, las dos cosas. Y hay una novela en la que le he dado vueltas y yo no he encontrado ningún personaje femenino, claro, que es El hombre duplicado, que es una de mis novelas favoritas, y que miren la cara que acaba de poner, que se la ponía al autor. Hay una película de Visconti maravillosa, esto lo puedo contar aquí en Sevilla, aunque sea el paraninfo de la universidad, estamos en familia. Ya no me acuerdo qué película maravillosa de Fellini era, y fuimos a verla. Amarcord. No. Visconti. Era italiano. No, era Visconti. Y yo no sé si no estabas tú, Javier. Pero porque voy a citar a una persona, voy a citar a la persona que salimos, y que era alguien de quien nos fiábamos mucho. Estoy hablando de los años primeros 70. Y es que fue una película que nos encantó. Salimos del cine y estaba Juan Bosco en el cine. Y Juan Bosco tenía un profesor de la universidad que ha muerto hace unos meses. Y que llevamos en el corazón, adorable. Un amigo de Pilar. Y entonces salimos, qué bien, la película, ¿qué te parece? Y dice, Juan Bosco, y nos hundió la película. Problemas de ricos.
resolvió la película Materialismo Visconti con dialéctico. problemas de ricos. Entonces, a mí el tema del hombre duplicado es que me parece problema de hombres. O sea, Sí. yo leo la novela Sí. y resulta que es la que tiene más peticiones para teatro. Se ha llevado al teatro en Holanda, en Alemania, en España, en América. Han hecho una película. Buenísima. El canadiense, que no nos sabemos el nombre. No, el Villeneuve, sí, no sabemos el del protagonista. No, el protagonista tiene muchas consonantes. El que hizo de... El que hizo Hombre Duplicado. Bueno, lo miran ustedes en Google en el teléfono, que nosotras cada vez que hablamos de él lo vamos mirando una... menos mal que hay En la película del oeste, de los no, es el cowboys. Rufalo. No, la película de los cowboys Ah, homosexuales. Exactamente. En la película de los cowboys gays es el que se muere. No, el que El está otro, vivo. el vivo. Eso. No, un actor estupendo. Heike No, sí, es Legao o verdad. algo No, así. Pilar, pero yo te llevo al Hombre Duplicado porque yo sí creo que es una honestidad absoluta del yo, hecha. Es quizá la novela en la que el hombre Saramago menos puertas deja cerradas y menos metáforas que también le salían utiliza para explicar sentimientos, en la que menos se oculta. Pero, ¿qué hombre está contando? Porque aquí no hay ninguna mujer que lo nombre. Volvamos a cómo ven las mujeres de Saramago a los hombres. Vamos a ver. Es que una novela de hombres para hombres. Es decir, José Saramago se estaba afeitando y estaba viéndose en el espejo y dijo: ¿aguantaríamos en el mundo la presencia de otro igual que nosotros? Yo no sé si es porque no se soportaba en ese momento a sí mismo o por lo contrario, pero la idea le vino ahí. ¿Estaríamos dispuestos, hombres, insisto, no hablan mujeres? No, Entre otras cosas porque nos dicen que las mujeres ponen moda y nos vestimos todas iguales, yo qué sé. ¿Aguantaríamos que hubiera otro igual que nosotros? ¿Qué pasaría? ¿Hay un sentimiento de rabia? ¿Habría empatía? ¿Habría capacidad de conocer? Entonces, efectivamente, en ese libro también hay dos mujeres. Y una de ellas tiene un papel más importante. Tengo que decir que en estos momentos, si me torturaran, yo no sabría decir cuál de las dos era del papel importante, pero lo que se dice es quién somos nosotros, qué necesidad tenemos, y esto sí es un sentimiento profundo, sí es serio, qué necesidad tenemos de singularidad, de ser nosotros mismos, por nosotros mismos. ¿Quién soy yo? Que es una frase que José Saramago la hizo en el Evangelio, la repite en un texto que escribió poco antes de morir para una petición de Jordi Sabal y que sorprendentemente acabo de descubrir en la traducción que ha hecho Antonio del libro La viuda. En las primeras páginas también se pregunta ¿quién soy yo? Ya sé que es una pregunta Las 7 banal. palabras de Jordi Sabal, Sí. ¿no? Yo sé que es una pregunta banal y que nos la hacemos muchos seres humanos. Pero la dinámica que le lleva a hacer la pregunta se mantiene desde que Saramago tenía 24 años hasta el final. Y de alguna manera se expresa bastante bien en El hombre duplicado. ¿Podemos soportar al otro? Vamos a llegar a Lilith, pero antes de Lilith vamos a volver a los 24 años de Saramago, y ahora que está aquí Antonio y que estás tú, ¿no? Los lectores en español vamos a poder leer por primera vez La viuda, que se ha dicho que es una es obvio que es una primera novela con 24 años, pero no es casualidad que la primera vez que Saramago se pone a escribir, él ya era traductor, ya había traducido mucho, leía compulsivamente, leía sobre todo literatura, por lo que cuenta en sus diarios, rusa y francesa, y no parece, inglesa también, pero sobre todo rusa y francesa. No parece una casualidad que elija un drama rural y una mujer, Pilar, la protagonista, una mujer a la que la sociedad estrangula o quiere estrangular una vez más y le quiere quitar su... Saramago tenía 24 años cuando escribe este libro. Es un libro que de alguna manera está en la onda de la literatura, esto nos lo podría contar mejor Antonio,
en la literatura, en la gran literatura que él estaba leyendo, y que efectivamente era Ana Karenina, o era el primo Basilio, o era Madame Bovary, o era la española. Pardo, no, la que me gusta a mí. No. Alas Clarín, la regenta. Entonces era una mujer. Lo sorprendente de esta novela es la capacidad de introspección en la sensibilidad femenina que tiene un libro que no está al estilo Saramago, que es un libro que podrá tener defectos iniciales, pero la penetración psicológica de los personajes es realmente sorprendente a los 24 años, de la mujer, pero también de los otros personajes que pululan alrededor del libro. Pero es una mujer la protagonista, su primera novela. Es una mujer, es una viuda, pero es también, una vez más, el deseo y la necesidad de la mujer víctima de toda... Imagínense una mujer en los años 50 en la ruralidad portuguesa, que era como la situación rural andaluza, y víctima de todas las tradiciones, de todas las imposiciones, de todas las normas, con una criada, así titulado, porque no le vamos a poner otro nombre si así fue escrito, criada, que podía ser un poco como la de la... ¿Cómo se llama la película de donde está la criada esa horrible que va controlando? ¿Rebeca? Rebeca. Lo que pasa que con otras características. Yo estaba pensando en Yerma y me has llevado a Rebeca. No, pero por ejemplo, en pequeñas memorias y en muchas conversaciones, ¿no? José Saramago, antes de escribir La viuda, ya había leído a Lorca, porque él dice siempre que empezó por la poesía. No sé si directamente, que empezó con el Quijote a leer literatura española, pero que sobre todo conocía a los poetas. Pero ahí Antonio Machado es un personaje muy lorquiano también, ¿no? Sí. Pudiera ser, sí. Como... Bueno, es que Lorca en el teatro es también un autor de mujeres. Claro. Pero en aquella época me temo que el teatro de Lorca no funcionaba mucho por Portugal. No. Estamos hablando de los años primeros 50 y Portugal también era una dictadura. Y llegamos a Lilith. Llegamos a Caín, un libro que es así delgadito y que es, como digo, una bomba de flotación, porque es la relectura del Evangelio. Bueno, es algo más. El Evangelio son los Nuevos Testamentos, eso te lo sabes tú, Saldeao. Nos vamos a la Biblia de los judíos. Si alguna duda quedaba en la interpretación de Dios, del Dios que han hecho los humanos del Evangelio, José Saramago se retrotrae a los grandes manuscritos y habla de la Biblia de los judíos y Caín y Lilith. ¿El personaje de Caín es Lilith, Pilar? No, es Caín también. O sea, naturalmente que es Caín. Lo que pasa es que está Lilith. José Saramago escribió el Evangelio según Jesucristo y ahí tiene una relación buena con Jesucristo y tiene una relación pésima con Dios. O sea, Jesucristo le parecía un personaje agónico, o sea, que lucha permanentemente con el Padre, que lucha con Dios. Y Dios no le caía bien. O sea, a José Saramago Dios no. Jesucristo es la víctima propiciatoria. Pero no consideró que le hubiera dicho todo de Dios. Y entonces él ya sabía que se iba a morir, ya le habían dicho que el tiempo que le quedaba, porque tenía una leucemia afectada con otras cosas, y él dice, pues yo no me muero. Y por eso se puso a escribir algo que él decía, no será una novela, pongamos que es un cuento, no le vamos a poner nombre, pero él sabía que lo que no se podía era entretener, porque la muerte le iba a pillar por el camino. Y entonces escribe sí, porque no entiende que la primera página del libro sagrado sea un crimen, un fratricidio. Y además provocado por Dios y por los celos. Entonces que se introduzca el tema de los celos en la primera página. Y el tema, en la primera página están Adán y Eva. Y entonces a Dios se le olvidó a la hora de construir Adán y Eva darle la capacidad del habla.
Y tuvo que inventarse una triquiñuela para que Adán y Eva hablaran. Entonces, cuando le infunde el habla, le pregunta, ¿tú quién eres? Y Adán, que es muy respetuoso, dice, yo soy Adán, Señor. Dice, ¿y tú quién eres? Y la otra, muy contenta, dice, yo soy Eva, Señor, la primera dama. Sí. Y lo era. Entonces, vale, a partir de esa historia ya llega la expulsión y el homicidio. Pero, sin embargo, a José le había impresionado mucho que Caín en la Biblia no es condenado. Caín vaga errante, vive 700 y pico de años. Entonces, utiliza eso. ¿Para qué? Para poner en evidencia la cantidad de situaciones incomprensibles de justicia, de maldad y de muerte de la Biblia en función... Y de codicia. Sí, y de codicia. Bueno, a mí me impresionó mucho que contabiliza lo que Dios se lleva de las batallas. Y entonces cayó tal, y Dios se llevó no sé cuántos bueyes, no sé cuántos tal, lo contabiliza. Pues eso. Y entonces... es verdad. La codicia, a mí me impresionó mucho. Eso y lo de José en el Evangelio. Entonces, Caín es condenado y va vagando por la historia. Y se encuentra con la primera mujer de verdad. La primera mujer que fue expulsada de la Biblia porque no aceptó en la situación amorosa estar debajo del hombre. Entonces ella dice, yo no acepto la posición de abajo, puedo estar arriba. Y por eso es expulsada. Y entonces el origen del patriarcado es que la mujer nacemos de la costilla de Adán. No en situación de igualdad. Lili y Adán sí son construidos en situación de igualdad. Pero en situación de igualdad ella dice donde quiera. Y es expulsada. Entonces José Saramago la recupera para construir con ella. No es un personaje especialmente simpático, debo decir. No. Hombre, está un poco enfadada. Más que enfadada, diría yo. Pero bueno, no tiene por qué, pero recupera eso porque lo que a Saramago le molestaba profundamente era el patriarcado. No podía soportarlo. O sea, no podía soportarlo. Y entonces ir diciendo el origen de todos los males. Hemos hablado al principio de la manifestación de hombres contra la violencia y la responsabilidad de los hombres. Pues es eso, la responsabilidad de liquidar el patriarcado que ha hecho de las mujeres seres iguales, ha hecho esclava o víctima. Eso hay que... tenemos los hombres que acabar con eso. De ahí que sus personajes femeninos sean tan fuertes, sean las que alumbran, sean las que van abriendo paso, y los hombres que no son malos, son buenos, pero les falta, están perplejos, porque se dan cuenta, los hombres de las distintas obras de José Saramago, se dan cuenta que en el patriarcado, que del patriarcado no son. Pero tampoco son los que van a decir, quítame los privilegios, claro, quítame esto y quítame lo otro. Y están perplejos. Y cuando llega una mujer fuerte y dice, yo Blimunda, o yo Lidia, o yo la mujer del médico, o yo entro contigo porque yo también me he quedado ciego, aunque sea mentira, pero lo hace por generosidad, entonces los hombres acaban entendiendo. Para construir una cosa distinta, eso ya, que la historia lo haga, y Saramago no deja, no le dice al lector cuáles serán sus conclusiones. La historia queda abierta. Lo que sí es verdad es que los personajes tienen esa fuerza. Porque además son personajes aláteres del poder, que es algo también importante para hablar de hombres y mujeres. Estamos hablando del artesano de la caverna, que es casi femenino, crea con sus manos, con su barro, es algo cotidiano, ¿no? Pero estamos hablando, por ejemplo, del, ¿cómo se dice el hindú, que era el Cornaca, que era el que cuidaba a Salomón en el viaje del elefante? Es un personaje de cuidados, de puro mimo, de puro cariño. Salomón es su hijo, su madre, su padre. Salomón es el ser vivo que él tiene la responsabilidad de cuidar, ¿no? Entonces, en ese perfil entrarían... A eso queríamos llegar, como a José no le interesa el relato del poder y busca en la historia los ángulos ciegos donde están los seres humanos, los que construyen Mafra, los
que hacen esos viajes desorbitados, los de las grandes hazañas, todos los que quedan al margen, se encuentran con hombres frágiles, que son parecidos a las mujeres, pero están perplejos. Hombres frágiles, pero son la humanidad. Están perplejos. Hombres frágiles que son la humanidad. Mercedes, ¿qué tal si queremos, para terminar, y nos quedan 5 minutos, hay un texto que José Saramago escribió para ser leído por unas actrices en un espectáculo que se montó para hacer en Italia, en España y en Portugal, y que lo fueron haciendo. Entonces, a modo de resumen, sería la carta que María Magdalena escribe años después de que Jesucristo lo hubieran matado. Y es que fue así, ¿no? Y que un poco resume lo que venimos hablando. O sea, María Magdalena realmente, si pensamos que durante tantos siglos de cristianismo María Magdalena no fue vista, que hasta el siglo V no empezó a haber mujeres, que a María Magdalena es ahora cuando la han recuperado en este tiempo, es tremendo. Y dice en otra obra, no está aquí en la carta, pero dice Jesucristo, de verdad se necesitan explicaciones teológicas y concilios para explicar por qué me aparecí primero a María Magdalena. ¿De verdad necesitan sabios? Sin embargo, fue ocultada porque era de carne y hueso. Y de eso es de lo que vamos a leer ahora mismo. Te recuerdo que es la misma religión que hizo virgen a una madre. O sea, como si no tuviera suficiente con ser madre encima de tu virgen. O sea, dos cosas. En fin. ¿Esto para nosotros? Completamente. Vamos a ir leyendo fragmentos y así compartimos la carta que en otro momento leyó Laura Morante, María de Medeiros. Mejor no lo recuerdes, y Marisa Paredes. ¿Tuvieron esta carta? Bueno, aquí Pilar del Río y Gracita Morales, porque por cierto pido disculpas por el estado lastimoso de mi voz, que como pueden ver arrastro un resfriado que no es contagioso. No está ensayado. De mí ha de decirse que tras la muerte de Jesús me arrepentí de lo que llamaban mis infames pecados de prostituta y me convertí en penitente hasta el final de la vida. ¿Y eso no es verdad? Me subieron desnuda a los altares, cubierta únicamente por el pelo que me llegaba hasta las rodillas, con los senos marchitos y la boca desdentada. Y sí, es cierto que los años acabaron resecando la lisa tersura de mi piel. Eso sucedió porque en este mundo nada prevalece contra el tiempo, no porque yo hubiera despreciado y ofendido el cuerpo de Jesús, que Jesús deseó y poseyó. Quien diga de mí esas falsedades no sabe nada de amar. Dejé de ser prostituta el día que Jesús entró en mi casa trayendo una herida en el pie para que se la curase. Pero de esas obras humanas que llaman pecados de lujuria, no tendría que arrepentirme si como prostituta mi amado me conoció y habiendo probado mi cuerpo y sabido de qué vivía, no me dio la espalda. Cuando, porque Jesús me besaba delante de todos los discípulos una y muchas veces, le preguntaron si me quería más a mí que a ellos, Jesús respondió, ¿a qué se puede deber que yo no os quiera tanto como a ella? No supieron qué responder, porque nunca serían capaces de amar a Jesús con el mismo absoluto amor con el que yo le amaba. Después de que Lázaro muriera, la pena y la tristeza de Jesús fueron tales que una noche, bajo las sábanas que tapaban nuestra desnudez, le dije, no puedo alcanzarte donde estás, porque te has encerrado tras una puerta que no es para fuerzas humanas. Y él dijo, sollozo y gemido de animal que se esconde para sufrir. Aunque no puedas entrar, no te apartes de mí. Teme siempre extendida tu mano, incluso cuando no puedas verme. Si no lo hicieras, me olvidaría de la vida o la vida se olvidaría de mí. Cuando, pasados algunos días, Jesús fue a reunirse con los discípulos, yo, que caminaba a su lado, le dije, miraré tu sombra si no quieres que te mire a ti. Y él respondió, quiero estar donde esté mi sombra,
si allí va a estar tu mirada. Nos amábamos y nos decíamos palabras como estas, no solo por ser bellas y verdaderas, si es posible que sean una cosa y otra al mismo tiempo, sino porque presentíamos que el tiempo de las sombras estaba llegando y era necesario que comenzásemos a acostumbrarnos, todavía juntos, a la oscuridad de la ausencia definitiva. Vi a Jesús resucitado y en el primer momento pensé que aquel hombre era el cuidador del jardín donde se encontraba el túmulo, pero hoy sé que no lo veré nunca desde los altares donde me pusieron, por más altos que sean, por más cerca del cielo que los coloquen, por más adornados de flores y perfumados que estén. La muerte no fue lo que nos separó para siempre, jamás, la eternidad. En aquel tiempo, abrazados el uno al otro, unidas nuestras bocas por el espíritu y por la carne, ni Jesús era lo que de él se proclamaba, ni yo era lo que de mí se saería. ¿Quieres que lo leamos juntas? Jesús conmigo no fue el Hijo de Dios, y yo con él no fui la prostituta María de Magdala. Fuimos únicamente este hombre y esta mujer, ambos estremecidos de amor a quienes el mundo rodeaba como un buitre barruntando sangre. Algunos dijeron que Jesús había expulsado 7 demonios de mis entrañas, pero tampoco eso es verdad. Lo que Jesús hizo, sí, fue despertar los 7 ángeles que dormían dentro de mi alma, esperando a que Él viniera a pedirme socorro. Ayúdame. Fueron los ángeles quienes le curaron el pie, los que me guiaron las manos temblorosas y limpiaron el pus de la herida. Fueron ellos quienes me pusieron en los labios la pregunta sin la que Jesús no podría ayudarme a mí. ¿Sabes quién soy? ¿Lo que hago? ¿De lo que vivo? Y él respondió, lo sé. No has tenido nada más que mirar y ya lo sabes todo, dije yo. Y él respondió, no sé nada. Y yo insistí, que soy prostituta. Eso lo sé. Que me acuesto con hombres por dinero. Sí. Entonces, ¿lo sabes todo de mí? Y él con voz tranquila, como la lisa superficie de un lago, murmurando, dijo, sé solo eso. Yo creo que vamos a aplaudir a José y María de Magdala, ¿no? Me quedaba una cosa. Ah, bueno, perdón. Es que el texto terminaba, esta carta con un pie. termina simplemente con una frase, soy María de Magdala y amé. No hay nada más que decir. Ahora, y lo bonito es que aplaudamos ahora. Lo bonito es que en los distintos países que se ha hecho, en las distintas lenguas, se ha repetido cada una, se decía en italiano, en francés, en inglés, en inglés no lo he visto nunca, en francés, en italiano, y cuando se ha hecho en obra de teatro y este texto se ha introducido, todas las actrices que han ido representando a las distintas mujeres de la obra de José Saramago, en la última escena aparecían y decían, soy María de Magdala y amé, no hay nada más a decir. Soy María de Magdala y amé, no hay nada más que decir. Y eso es bonito. Perdón. Una y media, puntualidad británica. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a Pilar por su generosidad de Blimunda. ¿Qué tal? Vale. Pero no vas a tampoco a lo de las 7 mañana la conferencia de línea, puede ser. Estoy de buena. Mañana por la mañana. Ella, que simplemente conseguirla todo queda bien.